Buenas, hoy estaremos hablando acerca de iris plató y glaucoma maligno. Iniciaremos hablando acerca de iris plató. Encontramos en cuanto a sus características principales o clínicas hay un factor facomórfico, un factor anatómico y una superficie del iris. En cuanto al factor anatómico, encontramos la presencia de los procesos ciliares, los cuales están colocados anteriormente, que empujan el iris hacia adelante a la raíz y esto se apiña. El componente facomórfico, del cual encontramos el cristalino, que empuja hacia adelante el iris, el cual cierra el ángulo. Y la presencia del iris puede aparecer casi plana en el centro y puede ser cóncavo solo en la periferia lejana. Aquí encontramos una imagen en la cual podemos ver el iris, la raíz del iris que se encuentra aplanada, los procesos ciliares, los cuales empujan el ángulo hacia adelante causando un apiñamiento en la periferia. En cuanto en la gonioscopía, podemos encontrar el ángulo de la cámara anterior cerrada, pero un plano de iris a plano y la profundidad de la cámara anterior de la cámara anterior central está pues más normal. Y en el bloqueo pupilar relativo juega un papel muy importante ya que el humor acuoso se acumula en la cámara posterior, lo que significa un factor que contribuye a la convexidad del iris y la mayoría de estos casos cesan después de una IP. Encontramos que el ángulo permanece cerrado o ocluible a pesar de una IP permeable y la PIO esta se va a encontrar aumentada con la dilatación, entonces se puede considerar un síndrome. En cuanto al diagnóstico, lo podemos realizar por medio de gonioscopía y observando el cierre del ángulo aposicional. Es importante que aquí en el ultrasonido también podemos encontrar el signo de la doble joroba. En cuanto a las causas que nosotros debemos de tener en cuenta después de realizar una IP, que nos pueden causar aumento del apío, vamos a encontrar subluxación del cristalino, presencia de múltiples quistes en el cuerpo ciliar, sinequias anteriores periféricas y puede ser el fracaso de una IP para hacer un agujero a través de todas las capas del iris. Es importante encontrar ciertas diferencias, por lo menos con el glaucoma maligno, y esta pues es bastante notoria la profundidad axial de la cámara anterior asociado con el aumento postoperatorio del apio y el cierre del ángulo. Aquí pues podemos considerar un glaucoma maligno y tenemos que ver el tratamiento que es muy diferente. El síndrome de iris plató puede ser precipitado por cicloplégicos y aliviado por pilocarpina, lo que sucede lo contrario en el glaucoma maligno. También vamos a observar un notable hundimiento axial de la cámara anterior en este glaucoma maligno. En cuanto a sus diagnósticos, podemos encontrar la biomicroscopía ecográfica. También podemos encontrar ángulos ocluibles, los procesos ciliares que, como comentamos, empuja contra la raíz del iris mientras cierran el surco ciliar. Encontramos un perfil del iris relativamente plano y se puede ver el iris insertándose anteriormente con respecto a la cara del cuerpo ciliar, así como podemos observar en estas imágenes. En cuanto al diagnóstico, se puede sospechar ante una iridectomía láser basándose en el perfil del iris, en la gonioscopía y en la diferencia entre la profundidad de la cámara axial y periférica. En el síndrome de iris plató completo hay una elevación del apio con midriasis y riesgo de cierre del ángulo.
y el iris plató incompleto, hay una tendencia hacia el cierre sinequial anterior periférico crónico. En el hallazgo típico, pues vamos a observar en la gonioscopía de indentación que se denomina el signo de la doble joroba, así como mencionamos anteriormente. Es importante el seguimiento después de una iridectomía. Em, Siempre hay que evaluar al paciente antes y después. Debemos dilatar las pupilas. La medición del apío y la gonioscopía debe realizarse antes y después. Cada paciente debe someterse a pruebas de provocación midriáticas unilaterales, secuenciales de 4 a 6 semanas después del láser, pero en la actualidad estas no se están realizando. En el tratamiento, pues vamos a encontrar mióticos débiles una vez al día. Es importante, como mencionamos, el seguimiento de la gonioscopía, así como la medición del apío. Y en la gonioscopía, la gonioplastía láser argón contra el iris periférico y lo aleja del ángulo, que también es uno de los tratamientos. En cuanto al glaucoma maligno, vamos a encontrar una característica principal y ese es el estrechamiento o aplanamiento de la cámara anterior, central y periférica. Ya comentamos que en cuanto al iris plató, le vamos a encontrar un apiñamiento periférico. Aquí la característica principal es un aplanamiento central y también puede acompañarse de periférico. El glaucoma maligno clásico es una condición posoperatoria de la cirugía filtrante, catarata o combinada y cirugía y una IP. Es una forma dramática de glaucoma secundario de ángulo cerrado que se mantiene a pesar de una IP permeable o una cirugía, así como comentamos. En el proceso progresivo sostenido, que característicamente resulta en ceguera si no se trata pues adecuadamente. Es importante hablar un poco de su fisiopatología, ya que la hialoides anterior juega un papel muy importante en esta, ya sea por la permeabilidad inherente o por la cantidad de área de superficie disponible para la transferencia de líquido que está involucrada en esta patogenia. Esta descomprensión de la cámara anterior, que puede ser secundaria a procedimientos quirúrgicos, podría producir un movimiento de la hialoides anterior periférica más hacia adelante en la posición del cuerpo ciliar. Con esta descomprensión de la cámara anterior secundaria a algún procedimiento quirúrgico, vamos a ver una distorsión zonular, el cual va a crear que el humor acuoso podría secretarse directamente en el vitrio a través de la hialoides opuesta. Entonces, hay un movimiento constante de líquido derivado del humor acuoso posteriormente a través de la retina, bajo la influencia de la bomba del epitelio pigmentario de la retina. Es posible que con el inicio del bloqueo pupilar y la pío alta, esta bomba posterior se deteriora y el volumen del vitrio se expande repentinamente, haciendo que la parte de la cámara anterior, ¿verdad? La parte central, se vea afectada y aplanada. Es básicamente lo que se acaba de explicar en este dibujo, ¿verdad? Que el humor acuoso no puede pasar hacia la cámara posterior y se acumula en la cavidad vitrea. La pío comienza a elevarse pues progresivamente. Este acúmulo creciente de humor acuoso en el vitrio empuja el cristalino, el iris y el cuerpo ciliar hacia adelante y la pío aumenta pues drásticamente. Aquí vamos a encontrar un video. El glaucoma maligno es un viejo conocido, puesto que ya fue descrito por von Graeff
a finales del siglo XIX y lo llamó de esta manera por los funestos resultados que tenía tras una cirugía, ya fuera filtrante o ya fuera una cirugía de cataratas. Como todavía es un cuadro que produce resultados fatales de no ser descubierto a tiempo y a veces irreversibles, os quería presentar un caso. Acudió a nuestro centro, es un caso bilateral, aunque os presento solamente uno de los dos ojos. Es una mujer de 61 años que acude por cefaleas, visión de luces y en la cual se aprecia un defecto hipermetrópico, presiones elevadas de 24 milímetros de mercurio y una cámara anterior estrecha con un ángulo de grado 1 en inferior, grado 1,0 en temporal y 0 en superior, que realmente es de cierre más que probable, por lo cual realizamos una iridotomía con láser YAG en la porción superior. Como podéis observar, la OCT nos muestra que comienza a haber un daño neural en la parte superior, fundamentalmente el nervio óptico de su ojo derecho, y el nervio óptico del ojo izquierdo se mantiene todavía en buenas condiciones, aunque realmente el contagio de fibras nerviosas es todavía francamente bueno y no hay prácticamente afectación campimétrica. Bien, decidimos entonces realizar una lensectomía, en este caso con fines terapéuticos para ampliar esa cámara anterior, y se realiza utilizando una lente multifocal trifocal de la casa modelo Fine Vision de la casa Fisiol, que transcurre absolutamente con normalidad. Pero al día siguiente nos encontramos con que la paciente tiene una miopización importante, -2, con una cámara anterior estrecha, y esta miopización se ha producido porque hay una posición final de la lente que difiere de la estimada, está situada mucho más adelante y eso ha miopizado el caso. Las presiones están elevadas y se aprecia un discreto edema de córnea. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha ocurrido es que el humor acuoso, que debería circular desde el cuerpo ciliar, pasar por la pupila y dirigirse al ángulo de la cámara anterior, en este caso se está produciendo una mala dirección del mismo. Hemos intervenido en cataratas, se produce un estrechamiento, por supuesto, del volumen del cristalino y esto conlleva que la dirección que toma, en este caso el humor acuoso, hace que salga y se dirija por detrás del vítreo, produciendo un embolsamiento de humor acuoso por detrás del vítreo, empujando este hacia adelante y provocando el que se aplane la cámara anterior. Aquí podéis observar cómo en la lámpara hendidura podemos apreciar que hay una bolsa de humor acuoso situada por detrás del vítreo que empuja hacia adelante y, como os decía, aplana la cámara anterior. Bueno, para evitarlo decidimos realizar una capsulotomía con láser YAG, tanto de la cápsula anterior como de la cápsula posterior, intentando alcanzar la bolsa de humor acuoso. Y aunque esto se logra y se produce una inmediata recuperación de la cámara anterior, al día siguiente la paciente acude a consulta con un nuevo aplanamiento y las presiones vuelven a estar elevadas. Así pues, decidimos realizar una vitrectomía vía PAS plana con 23 Gs que transcurre sin mayor dificultad. Por supuesto, son vitrectomías relativamente sencillas, puesto que la visualización es muy buena, el paciente tiene buena midriasis y realmente hay que tener cuidado de eliminar completamente el vítreo y eliminar el vítreo de la base para evitar problemas retinianos posteriores. Aquí observamos cómo se está realizando la vitrectomía. También se había practicado una capsulotomía central para intentar facilitar el paso humor acuoso. Se revisa periferia retiniana y se termina el caso. Inmediatamente encontramos con que hay una profundización de la cámara anterior. Ahora vemos que tenemos ya una cámara de 4,18 partiendo de menos de 2,5 que teníamos antes de la vitrectomía. Y el estado refractivo ha pasado de ese -2 a un equivalente esférico neutro completamente. Este caso fue un proceso bilateral, ocurrió exactamente lo mismo en los dos ojos y fueron llevados exactamente de la misma manera. Solamente recordar que un aplanamiento de cámara anterior en el postoperatorio inmediato con hipertensión puede ser el síntoma de un glaucoma maligno y que requiere una solución rápida e inmediata y que suele requerir vitrectomía para resolverlo de forma permanente, definitiva y estable. Muchas gracias.
Bueno, en cuanto a su diagnóstico, este puede ocurrir en cualquier momento durante el periodo postoperatorio. Este puede ser de un día o semanas, incluso meses. Los momentos importantes en los que se debe tener en cuenta la posibilidad de un glaucoma maligno son después de la lisis de la sutura en el sitio de filtración. Y también pues otro momento importante es cuando suspenden los cicloplégicos postoperatorios de rutina. Se puede realizar una gonioscopía para confirmar la sospecha del cierre del ángulo, evaluar el contorno del iris y la permeabilidad de la iridectomía o iridotomía y buscar anomalías retroidales. En los casos de los derrames coroideos, esto puede ser importante. Los procesos ciliares pueden rotarse hacia adelante presionando contra la base del iris. En cuanto a los desprendimientos o hemorragias coroideas, si son anteriores, a veces se pueden ver bien a través del lente de Goldman. Este es el glaucoma maligno. Se puede observar que las puntas de los procesos ciliares se superponen anteriormente al borde del ecuador del cristalino. El diagnóstico del glaucoma maligno requiere como mínimo un hundimiento axial de la cámara anterior, una pío elevada y la presencia de un IP permeable y la ausencia de líquido o sangre supracoroideos. Una cámara anterior plana o poco profunda asociada con la pío elevada después de cirugía fistulizante es un glaucoma maligno o hemorragia supracoroidea hasta que podamos demostrar lo contrario. El sangrado en el espacio supracoroideo actúa como una masa que puede rotar el cuerpo ciliar hacia adelante y liberar la tensión sonural y dar como resultado el movimiento del cristalino hacia adelante. En cuanto a los diferenciales, podemos encontrar la hemorragia supracoroidea. Esta, pues vamos a encontrar un hundimiento axial, un dolor agudo y severo, píos elevadas de forma aguda, pero por lo general se de 12 a 24 horas. En cuanto al derrame coroideo, ¿verdad? Por lo general los pacientes son hipotónicos. Es común el hundimiento de la cámara anterior periférica. El hundimiento axial suele ser menos prominente, pero puede progresar a medida que aumentan los derrames coroideos. El dolor es inusual. La elevación coroidea puede ser visible mediante el examen del fondo de ojo o una ecografía. Y otro de los diagnósticos diferenciales es el cierre del ángulo postoperatorio secundario tras cirugía vitreoretiniana. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar, en caso de duda, sobre la existencia del bloqueo pupilar, se debe realizar otra iridotomía con láser, generalmente en un sitio alejado del sitio quirúrgico. En cuanto al siguiente paso, sería usar la terapia cicloplégica midriática en pacientes fáquicos y pseudofáquicos con zónulas intactas durante 5 días antes de la vitrectomía quirúrgica. En cuanto a su tratamiento, podemos encontrar que se puede realizar mediante atropina al 1% y fenilefrina 2.5% 2 veces al día durante los primeros 5 días de tratamiento. Usualmente es bastante efectivo en el 50% de los casos en los primeros 5 días. Si tiene éxito, puede suspender la fenilefrina, ¿verdad? Y mantener la atropina al 1% una vez al día. Incluso con el éxito inicial de la terapia midriática psicoplégica, también se puede complementar con la realización de la hialectomía JAK. En cuanto a la hialectomía, hialoidectomía con itrio y aluminio, pues su objetivo principal en este procedimiento es romper la hialoides
anterior periférica sin dañar el cristalino, el cuerpo ciliar o las zónulas. Entonces vemos que el objetivo de la nueva iridotomía es eliminar cualquier componente de bloqueo pupilar residual y permitir otro sitio de proceso de acceso para la hialotomía. En el ojo pseudofágico es necesario estar seguro de que la cápsula del cristalino, el material cortical retenido y los restos inflamatorios o lío intraocular no bloqueen este camino. En cuanto a la vitrectomía, encontramos que está indicada para esos pacientes en los cuales se ha realizado una hialectomía YAC y la terapia no ha sido fallida. Esta extracción del vidrio puede permitir la restauración de la anatomía normal más rápidamente, al permitir que las estructuras anterior y medial del ojo posteriormente vuelvan a su posición normal. En cuanto al seguimiento, es muy importante el ojo contralateral. Si el glaucoma maligno ocurre en un ojo, existe un gran riesgo de que el otro ojo desarrolle la afección después de la operación. La iridotomía profiláctica con láser casi siempre se puede realizar en los casos en los que existe evidencia de cierre angular crónico o ángulo ocluible. Si el ojo es hipermétrope, puede ser conveniente realizar la iridotomía periférica con láser. Otras entidades que se pueden parecer al glaucoma maligno, el síndrome del lente cristalino suelto sobrepuesto, que se caracteriza por la posición del cristalino hacia adelante y la ausencia del bloqueo pupilar. Pero esto sucede en ojos no operados. No hay evidencia de la hemorragia coroidea, oclusión de la vena central de la retina, melanoma maligno, que ocuparán el volumen del segmento anterior. Y también vamos a encontrar el glaucoma maligno en afaquia. En el bloqueo pupilar afáquico, afáquico puro, hay una cámara posterior llena de humor acuoso, una IP, que establece comunicación con este espacio de humor acuoso detrás del iris. Al evaluar un paciente con una cámara plana afáquica, posteriormente se desea descartar inicialmente la fuga de la herida y el desprendimiento coroideo, la cual suele ser baja en tales condiciones. Entonces encontramos la importancia de distinguir en estos procesos que se parecen al glaucoma maligno. Igualmente, una fuga transitoria de la herida puede provocar un bloqueo pupilar que permite que el vitrio avance y las iridotomías se adhieran a la herida. Las fugas obvias de la herida pueden repararse quirúrgicamente, drenarse el desprendimiento coroideo secundario y reformar quirúrgicamente la cámara anterior. Se puede inspeccionar la herida, realizar una prueba de Seider y eliminar cualquier sutura profunda. Si se detecta una fuga en la herida, se debe aplicar un parche de presión con taponamiento local sobre el limbo. Y esto es muy importante siempre nosotros descartar todas estas entidades. Bueno, esta ha sido toda la presentación. Muchísimas gracias por su atención.